Llegó Josué capítulo 22, versículo 9. Estuvimos ministrando la semana pasada acerca del tema del agradecimiento, por decirlo de alguna manera, de Josué a las dos tribus. Usted sabe que habían dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de los Gadaítas, ¿sí? Y la media tribu de Manasés, que había vuelto a su lugar de origen, a su lugar, al cruce del Jordán, pero no vuelven de cualquier manera, vuelven bendecidos. ¿Por qué? Porque habían sido colaboradores, por decirlo de alguna manera, de sus hermanos en cuanto a la conquista. Toque a alguien y dígale: tenés que ser un colaborador. De nada vale que yo diga y haga un montón de cosas si no estoy dispuesto a ayudar a alguien o en servir a alguien para que ese alguien pueda alcanzar lo que Dios le prometió, ¿sí? Del 1 al 5 nosotros estuvimos hablando acerca de eso, pero hoy quiero hablar de un tema muy importante, el tema de los malos entendidos. Toque a alguien y dígale: hay malos entendidos que destruyen buenas relaciones. A ver, mírelo a alguien y dígale: hay malos entendidos que destruyen buenas relaciones. Vamos, dígaselo a la cuenta de 3. Hay malos entendidos que destruyen buenas relaciones. Entonces dice del versículo 9 en adelante: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Verso 10. Y llegando a los límites de que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande en apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Verso 12 y último. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. Mire, déjeme decirle algo: diferentes puntos de vista muchas veces pueden ocasionar grandes problemas. Diferentes, se lo voy a volver a repetir, diferentes puntos de vista pueden ocasionar grandes problemas. Y esto nosotros lo tenemos que ministrar, porque a medida que crecemos como iglesia, que crecemos en número como lo estamos haciendo, gente que está madurando y que se está multiplicando, tenemos que entender que vamos a tener muchas veces diferentes puntos de vista. Ahora, que yo tenga un diferente punto de vista no me puede convertir en enemigo de alguien que estuvo al lado mío peleando. No me puede convertir en enemigo de alguien que me ayudó en el momento de mayor dificultad. Yo no me puedo volver un enemigo de la persona que un día estuvo codo a codo conmigo. Y eso ocurre aún dentro del Evangelio y dentro de la iglesia de Jesucristo. Gente que un día peleó con vos, pero por ver las cosas desde otra perspectiva, en algún momento dado de la vida, ese algo los volvió enemigos. Y muchas veces esa enemistad hace que actuemos de manera impulsiva, de manera impensada, para aún pelearnos, para aún dividirnos, separarnos. Pastor, eso en esta iglesia no pasa. Gloria a Dios por ahora, porque somos 100. Pero cuando seamos 1000, van a ser 1000 perspectivas diferentes y 1000 posturas diferentes. Y un plano diferente de ver las cosas puede marcar grandes diferencias, pero esas grandes diferencias no nos pueden convertir en enemigos a tal punto de pelearnos. El pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán de la mano de Rubén, de Galaad y de la mano de la tribu o de la media tribu de Manasés. Pero ni bien ellos vuelven de la conquista al lugar donde habían sitiado sus ciudades, levantan un altar y ese altar genera un malentendido en el pueblo de Israel, a tal punto que deciden tomar varones de guerra y enviarlos
para pelear con aquellos que un día le dieron una mano. Toque a alguien y dígale, no te puedes pelear con el que algún día te dio una mano. No te puedes pelear, no puedes levantar una pelea, una guerra con aquel que un día extendió su mano para pelear tu batalla y la de él. Entonces yo hoy traje un ejemplo. Vamos a llamar a... Bueno, lo voy a hacer yo. Mire qué cubo mágico que hice. Madín, Pastor Pablo, esta mañana temprano. Estaba orando y el Señor me lo puso en el corazón. Los que están atrás, ahí. ¿Qué ven? ¿Qué color ven? ¿Sí? ¿Y ustedes qué color ven? ¿Y ustedes qué color ven? Ahora, si yo lo giro, ¿ustedes qué color ven? ¿Ustedes? ¿Y si lo giro? Les hago una pregunta. ¿Esto cambió o solamente tuvo una forma de ver diferente? Esto fue exactamente lo mismo. Lo que cambió es la perspectiva desde donde yo lo estoy mirando. Así en Dios muchas veces ocurre cuando empezamos a tener una perspectiva diferente. Quizás estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, quizás estamos hablando del mismo Espíritu Santo, quizás estamos hablando del mismo reino de los cielos, pero el hecho de tener una perspectiva diferente genera división, genera contiendas, genera disensiones. Y usted dice, pero ¿cómo así, Pastor Pablo, si el Espíritu es el mismo? Sí, el Espíritu es el mismo acá, en la China, en el Congo belga, donde sea, pero lamentablemente el Espíritu habita dentro de personas. Y todas las personas tenemos nuestra impronta, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas. Ahora, mi perspectiva no puede cambiar el eje de lo que tengo, que es Cristo. Que yo lo vea amarillo, verde, gris o naranja, no puede cambiar de que esto es una caja. Y muchas veces esas diferencias son las que más dañan a la iglesia. Ay, es que yo, Pastor Pablo, tengo una forma de ver las cosas. Está bien. Y yo tengo otra, y está bien. El punto es que tu forma de ver las cosas no modifique lo imprescindible que es a Jesucristo dentro de tu corazón y el Espíritu Santo obrando dentro de tu vida. Entonces, toque a alguien y dígale, nunca actúes por lo que ves sin saber las profundidades de las cosas. Porque hay gente que actúa. Ay, es que, pastor, yo llegué y usted no me saludó. Pero, amado, capaz que yo ni me di cuenta. Pastor, es que yo llego a la iglesia y veo que fulano de tal o tal hermano se da vuelta y no me mira. Y capaz que el hermano lo está haciendo de una manera inconsciente. Pastor, pero es que usted no sabe, cada vez que yo hago esto, la hermana fulana de tal hace tal cosa y a mí eso me molesta. Y eso te va a sacar del lugar de donde Dios te puso. Eso te va a apartar de la casa de tus hermanos donde habita la presencia de Dios. Dice, cuán bello es los hermanos habitar juntos en armonía en la casa del Señor, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hay diferentes perspectivas y muchas veces las apariencias engañan. Ahora, lo que sí yo debo tener seguro, que los que un día te ayudaron en tu peor momento, no lo podés jugar sin antes preguntar sus razones. No podés ponerte a señalarlos con un dedo. Hacer como hizo Israel. ¿Qué hizo Israel cuando vieron el altar? Lo señalaron. Antes que cruzar el Jordán ya estaban dedos apuntadores señalando. Ah, ya se hicieron un altar. Sin saber la motivación de generar ese altar. Entonces, mire, las peores guerras comienzan de los malos entendidos. La Primera Guerra Mundial, para los que no saben un poco de historia, comenzó en un malo entendido o en un malentendido entre dos familias reales. La de Francia y la de Alemania. Dos familias reales tienen un malentendido y ese malentendido arrastró a muchísimas naciones de la tierra a una guerra mundial por un simple malentendido. Y usted dice, pero pastor, ¿se podría haber charlado? Sí, pero es que muchas veces las cosas no se charlan. Hay gente que tiene eso, o ese espíritu que dice, yo prefiero quedarme callado. Yo no voy a decir nada.
voy a dejar que Dios sea Dios. Sí, Dios es Dios, pero también necesita Dios que se manifieste su poder a través de tu lengua. ¿Se imagina si estos de Israel hubieran vuelto y hubieran matado a todos los de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés por no haber hablado y haber preguntado? Entonces muchas veces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, los malos entendidos traen destrucción, traen dolor, y yo no puedo concebir como cuerpo, como iglesia, que una guerra se pueda levantar o que una diferencia se pueda levantar por causa de no abrir mi boca. Lo que para algunos en esta historia bíblica era un memorial, porque los de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés hicieron ese, por decirlo, ese monumento. Lo que para ellos era un memorial, muchas veces para otros puede ser idolatría. Ay, pastor, usted hace idolatría de tal o cual cosa. No es hacer idolatría, es tener un memorial. Venir a la iglesia a mí no me convierte en un idólatra. Me convierte en una persona que recuerda de dónde Cristo lo sacó y lo que Él tuvo que hacer para que yo hoy esté en este lugar. La Santa Cena es un memorial que a mí me tiene. Ay, ustedes de la Santa Cena hacen un culto. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos recuerda lo que tuvo que padecer Cristo por amor a nosotros. Ay, pastor, ustedes hacen idolatría de la cumbre, de esto, de aquello. No hacemos idolatría. Es el lugar donde nosotros recordamos que pertenecemos al cuerpo y que en el cielo vamos a estar todos en el mismo barrio. No van a haber barrios diferentes, a menos de que usted se quiera ir al infierno, a menos de que usted no quiera estar en el barrio que vamos a estar. Entonces muchas veces nosotros podemos ver algo como idolatría, y no es idolatría, es un simple memorial, es un recordatorio, es un tiempo, es un lugar donde yo me doy cuenta que pertenezco al cuerpo de Cristo, que no soy una célula rebelde, porque ¿sabe lo que es una célula rebelde dentro de un cuerpo? Dígalo fuerte, Agustín, usted que estudia medicina. ¿Qué es lo que es una célula rebelde dentro de un cuerpo? Entonces yo no puedo cortarme. Yo les dije la semana pasada, yo no me puedo cortar solo, aunque quisiera muchas veces. Hay algo que me une al cuerpo. ¿Por qué? Porque un cuerpo sin un miembro puede vivir, pero un miembro sin un cuerpo no. Y Rubén y Galaad, los gadaítas y la media tribu de Manasés seguían perteneciendo. ¿Qué los apartaba? El Jordán. Pero no dejaban de ser pueblo. Toque a alguien y dígale, vos sos pueblo de Dios. Dice la Escritura que cuando ellos vuelven de la batalla, ¿sí? No lo vamos a leer todo por una cuestión de tiempo, pero dice que cuando ellos vuelven de la batalla, antes de cruzar el Jordán, dice, vamos a levantar un monumento, vamos a levantar un lugar para recordar que nosotros pertenecemos a ellos, aunque estamos de este lado del Jordán, pero seguimos perteneciendo. Y eso a los del pueblo de Israel le pareció el peor de los males. Mire, los rubenitas y los gadaítas no tenían intención de apartarse. Al contrario, tenían la intención de permanecer, pero un corazón que no tiene discernimiento no pregunta, juzga. Toque a alguien y dígale, ¿cómo está tu corazón? Quizás alguno que está medio enfermo del corazón puede llegar a decirme, no, yo tengo una sobrecarga en el ventrículo izquierdo. No estamos hablando de ese corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está juzgando? ¿O está indagando? ¿O está preguntando? ¿Sabe que en Marcos 9:38, versículo 38 al 41, dice que Juan le respondió, maestro, hemos visto un hombre que echa fuera demonios, pero no te sigue. ¿Qué hacemos? Se lo prohibimos, porque no nos sigue a nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda decir mal de mí. Porque él
que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, el que no es contra Dios es con Dios. Ahora el que no es con Dios es en contra de Dios. Yo tengo que entenderlo. Pero pastores, ¿qué es lo que pasa? Que aquellos, viene Juan y le dice, lo que pasa es que aquel tipo anda echando fuera demonios en tu nombre, pero no te sigue. Y Jesucristo se para y le dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si el que está echando fuera en mi nombre lo está haciendo justamente en mi nombre? ¿Se lo prohibimos? No, no se lo prohíba, al contrario, apoyalo. Déjenlo tranquilo. Pero ¿qué pasa con un corazón que no discierne lo que se está haciendo? Comienza a juzgar. Y Juan estaba al lado de Jesucristo, pero su corazón se estaba torciendo. ¿Hacia dónde se estaba torciendo? Hacia juzgar. Que si no hago esto, que si no hago aquello, que si no. Se lo prohibimos. No, no se lo prohíban. Al contrario, le dice Jesús. Entonces tiene que llegar un tiempo, amada iglesia, portadores de esperanza, en que nosotros no podemos seguir juzgando, sino que tenemos que aprender a abrazar y a reconciliar a la gente con Dios, para que ningún malentendido pueda sacar a alguien de la iglesia, sino que puede incluir al cuerpo los que tienen que ser agregados a través del Espíritu Santo. Ha llegado un tiempo para esta casa donde toda disensión, contienda, división se tiene que romper y tenemos que comenzar a abrazar, a amar, a demostrar y a manifestar que estamos todos bajo el mismo reino, que el mismo Jesucristo pagó con la misma sangre y que nosotros no podemos bajo ningún punto de vista señalar o juzgar a quien no hace lo que hacemos nosotros. Ay, que yo no estoy de acuerdo con esto. No importa, amado, vení igual. Es que yo pienso diferente, pero hija, está perfecto. Quizás Dios no se te ha revelado en este tiempo, pero no por eso te voy a sacar del lado mío. No por eso te voy a correr a un lado, o peor aún, voy a levantar una guerra como lo quería hacer como lo quería hacer Israel con Rubén y Galaad. Entonces dice la Escritura en 2 de Corintios 5, 17 y 18, toca a alguien y dígale, no te durmas, vamos, despertate. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, y todo lo decimos, bueno, eso lo dice el apóstol Pablo en cuanto a la forma de vivir, en cuanto al pecado, no, lo dice en todo sentido. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si antes señalaba, juzgaba, pues ahora voy a abrazar y voy a reconciliar. Si antes miraba a una persona de una manera, ahora la voy a mirar de otra. Si antes discutía o peleaba con alguien, ahora ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Es aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, yo necesito que usted reconozca el ministerio. Mire, el mejor ministerio que usted puede portar es el de la reconciliación. ¿De qué le vale ser pastor, profeta, maestro, evangelista si no lo sigue nadie? Preferible portar el ministerio de la reconciliación, que quizás usted no lo siga nadie, pero usted anda reconciliando a gente con Dios. ¿Cómo así? Claro. Cada vez que usted hace volver a un pequeñito al camino del Señor, dice que hay fiesta en los cielos. Nosotros estamos acá todos reunidos y quizás si acá hoy no se arrepiente ningún pecador, no hacemos nada ni provocamos espiritualmente en el cielo más que adorar. Pero cuando un pequeñito se arrepiente, dice la Escritura, que el cielo celebra y hace fiesta. Y muchos, yo quiero el ministerio, reconózcame, pero si ya portás un ministerio, y lo mejor del caso es que el ministerio que portás no es un ministerio reconocido por el hombre, es un ministerio reconocido por Dios, quien te reconcilió para con Él a través de la sangre de su Hijo. Entonces una de las herramientas que hoy tenemos en este lugar de la Santa Cena es la herramienta de la reconciliación. Toque a alguien y dígale, hoy nos vamos a reconciliar. Si es su esposo, si es su esposa, mejor. Ahí ya se acabó el nos vamos a reconciliar. Si es su hijo, mejor. Si es con su hermano en la fe, mejor. Y yo sé lo que quizás muchos me pueden llegar a decir.
Sí, en la antigüedad, Pastor Pablo, cuando hablábamos de Santa Cena, era un montón de gente parándose y pidiéndose perdón. Y bueno, no estaba tan mal quizás. Y si lo que hoy juzgamos porque parecido a la idolatría realmente es un memorial, que nos recuerda que no podemos estar bien con Dios si primeramente no estamos bien con nuestros hermanos. Ay, ay, ay. Dígame, si no puede decir ay, si no puede decir algo, haga. Pero hay una realidad. Yo estoy en la iglesia, pero no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, Roberto? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo recibir la palabra de tu pastor si no estás de acuerdo con él? A través del juicio. A través de señalar con un dedo. Qué silencio, ¿ah? Y quizás en este tiempo, quizás solamente en este tiempo has juzgado a alguien por diferentes situaciones, y yo lo hablé entre pastor y hermanos, pero a veces entre hermanos. Pastor, ¿viste a la hermana fulana? Tiene una cara. No tiene plata para comprar maquillaje, ¿qué quiere que haga? ¿Viste la cara de la pastora Pamela cómo me saludó? Para mí que tiene un problema conmigo. Si usted estuviera en la cabeza de ella un ratito. ¿Viste el pastor Pablo resecote? Me trató, seguramente algo le anda pasando. Si vos supiera. Pero lo que pasa es que, claro, muchas veces hay gente que no se interesa. Como le pasó a Israel con Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A ellos no les interesó. Mandaron un sacerdote con 10 oficiales a levantar una guerra. ¿Por qué? Por no ir a preguntar. Pero gloria a Dios por el sacerdote Finés, que antes de levantar guerra fue y les preguntó y le dijo, che, ¿qué es este monumento? Y ellos le pudieron explicar, mirá, no es nada malo, es un monumento que hemos levantado para que nuestros hijos se acuerden que nosotros conquistamos también la tierra prometida junto con usted. Este altar no es para sacrificio, es para testimonio. Gloria a Dios porque un sacerdote se levantó a traer luz en medio del caos y de la contienda. Entonces, mire, en este tiempo quizás hemos juzgado sin querer. Y esto no es nuevo, esto no es de la iglesia Portadores de Esperanza, ni de otra iglesia. No, esto es de toda la vida. Dice Marcos 14, 3 al 11, usted conoce la historia que en la casa de Simón el leproso está Jesucristo sentado a la mesa comiendo y viene una mujer con un vaso de perfume de alabastro, ya conoce la historia, y lo quiebra y lo empieza a ungir desde la cabeza, ¿sí? Y le recorre el perfume el cuerpo y ella se postra y con sus lágrimas lava los pies y con su cabello se los limpia y claro, ahí se paran un par de discípulos y le dicen los discípulos, qué desperdicio este. Qué chupamedia del pastor. Ay, perdón. Qué chupamedia del Señor Jesucristo. Qué pedazo de chupamedia. Mirá, le lleva el saco. Pedazo de chupamedia. Siempre que necesita algo el pastor, él está disponible. Y qué tremendo porque Jesucristo dijo que de todas las ofrendas que habían, siempre que se predique en algún lugar el evangelio, la siembra de esa mujer se iba a tener que recordar. Mire que recibió ofrenda Jesús, pero esa quedó para la eternidad. ¿Por qué quedó para la eternidad? Porque ella entendió algo que otros no entendieron. Ahora, ese no entender de los demás causó discordia. Podríamos haberlo vendido, dárselo a los pobres. Podríamos haber comprado alimentos. Podríamos edificarle casa a los pobres. Con la plata del diezmo y la ofrenda, edifiquémosle casa a los pobres. No podemos pagar el alquiler, hermano. Llevémosle bolsones de comida. Miren, Jesucristo dijo, los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Ahora esta mujer buena obra me ha hecho porque ella me ha preparado mi cuerpo para mi sepultura. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? No estaban entendiendo. Toque a alguien y dígale, si no entendés, no juzgués. Vamos, dígaselo de verdad, vamos. Si no entendés, no juzgués. Porque estás juzgando sin entender. Los discípulos no entendían.
¿Qué es lo que no entendían? Que venía una crucifixión. Que venía un tiempo donde el cuerpo de Cristo iba a ir para una sepultura y había alguien que ya lo estaba preparando. O sea, esa mujer se estaba anticipando. Sabe que hay cosas que se anticipan. Hay cosas que marcan un destino, un norte y una dirección. Y hay gente que tiene la revelación de hacerlo de manera espontánea. Hay gente que hay que explicárselo. Ahora, ¿qué hacemos? Los que le tenemos que explicar, ¿los dejamos a un lado? No, expliquémosle. A los que se les revela el reino, gloria a Dios, pero a los que no, tomémonos el trabajo de explicarle cómo funciona el reino. Aprende a no levantar juicio ni guerra contra aquellos que un día extendieron sus manos para ayudarte. Rubén y Gadad y la media tribu de Manasés extendieron sus manos para luchar en favor de Israel. Gente de ellos murió, pero sin embargo una mala percepción del pueblo de Israel casi los convierte en enemigos. A veces hay malas percepciones que el enemigo pone delante de tus ojos para generarte aún dentro del cuerpo de Cristo enemigos, pero hoy viene un día donde toda mala percepción se rompe en el nombre de Jesucristo y te das cuenta que estamos bajo el mismo reino, bajo el mismo lineamiento a través del Espíritu Santo. Hoy todo lo que divide se tiene que romper y hoy tiene que volver la unidad del Espíritu, porque donde 2 o 3 estuvieran de acuerdo en algo, en pedirlo al Padre, Él lo haría, aleluya. Yo sé que hay gente que no va a aplaudir porque está tan luchada y con tantas ganas de irse a la iglesia que el Espíritu Santo no los deja, el mismo Espíritu no los deja, para que no se vean como hipócritas. Pero tiene que romperse. Tenemos que aprender. Toque a alguien y diga, no destruyas lo que no entendés. ¿Cuántos fariseos no lo entendían a Jesús? Lucas 23, 4 y 5. Los fariseos querían matar a Jesús y se para Poncio Pilato y le dice, muchachos, ustedes son sacerdotes, pero yo en este hombre no hallo pecado. O sea, pastor puede tener un mundano más discernimiento que un cristiano, pero lejos a veces. Se lo vuelvo a repetir. ¿Puede tener más discernimiento un mundano que un cristiano? Sí, a veces sí. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y le revela automáticamente. Y Pilato, ¿por qué se lavó las manos? Porque él no quería tener nada que ver con el asunto. ¿A quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, listo, lo mataron ustedes, yo no, ni cargo. ¿Qué decían los fariseos? Crucifíquenlo. Y Pilato, que era un romano, que no creía en nada ni en nadie, yo no hallo pecado para crucificarlo. Entonces un malentendido de los fariseos, ¿sabe qué causó? Causó que Cristo se volviera un enemigo del pueblo de Dios. No lo entendió espiritualmente, se lo voy a repetir más bonito. ¿Sabe que a veces la religión te convierte en un enemigo del pueblo de Dios? A veces la religiosidad te vuelve en un enemigo. Me convertí en un enemigo. Ay, ¿por qué hacen esto? Ay, ¿por qué hacen el otro? No juzgué. ¿No dice la Biblia que conforme juzgué? Lucas 6:37, anótelo y guárdeselo en la tabla de su corazón. No juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. Perdonad y seréis perdonados. Ay, pastor, pero es que lo que pasa es que venís tan dañado muchas veces en tu corazón que todo lo filtrás bajo tu herida y tu dolor. Y yo te entiendo, pero lo que no entiendo es cómo podés permitirte a vos mismo seguir enfermo o seguir enferma bajo el dolor, a sanarte y decir, Señor, lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer y no voy a juzgar, no voy a condenar ni voy a criticar, porque conforme juzgue, condene y critique, voy a ser juzgado, condenado y criticado. Entonces me voy a alinear al plan de Dios. Muchas veces podemos levantar calumnia, juicio a lo que Dios aprueba. ¿Cómo así, Pastor Pablo? Sí, hay cosas que Dios las está probando. ¿Y cómo probamos si Dios está aprobando? De la misma manera que lo hicieron en el libro de los Hechos, capítulo 5. Dice que Gamaliel era un doctor de la ley, venerado por el pueblo de Israel. Y Gamaliel, cuando ve a los apóstoles predicando, Gamaliel se para y dice, señores, ¿para qué lo siguen azotando?
no, pero es que estos dicen que Jesús eres el Cristo. Y Gamaliel le dice, pero ¿saben cuántos Cristos se han levantado ante este? Montonazo. Y ahí le empiezan a nombrar Teudas y otro montón de nombres, no nos vamos a meter ahí por una cuestión de tiempo, pero ahí empieza a nombrar un montón de falsos cristos que se habían levantado. Y Gamaliel, que era un hombre venerado, dice, miren, no les peguen más, porque si esto no es de Dios, esto se va a disolver y va a quedar en la nada como quedó lo anterior. Ahora, no los detengamos, porque no vaya a ser que tratando de detener a ellos estemos intentando detener a Dios. ¿Cómo me doy cuenta si algo viene de parte de Dios o no? A través del avance, a través del crecimiento, porque dice la palabra del Señor que las sendas del justo son como la aurora, como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Cuando estás caminando bajo el lineamiento de Dios y siendo guiado por el Espíritu Santo, tu camino no es un camino de derrota, tu camino es un camino de ascenso. Y así como la luz de la aurora va ascendiendo hasta que el día es perfecto, tus caminos de parte del Señor van a ir ascendiendo hasta que la presencia de Dios se deje ver en tu vida y tus caminos sean perfectos. Aleluya. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando algo viene de Dios? Cuando crece. Yo me doy cuenta cuando algo viene de Dios, cuando Dios lo respalda. Cuando un día son 5, mañana son 10, pasado son 100, después son 3000 y vos decís, bueno, ¿lo están haciendo los hombres? No, discúlpeme, la torre de Babel se construyó hasta que Dios confundió las lenguas, aleluya, y quedó parada la obra y no siguió continuando. Ahora cuando las cosas son de Dios y están en el plan de Dios, las cosas nunca dejan de ascender y dejan de crecer. Por eso usted no lo está creyendo, pero levante su mano al cielo porque voy a profetizarle algo. Tus caminos van a ir en ascenso, vas a dejar de decrecer y todo lo que toques y todo lo que hagas va a ir en ascenso porque estás dentro del plan y el lineamiento de Dios en tu vida. Estás dentro de los planes de Dios. Yo no puedo concebir que gente que está predicando el evangelio vaya decreciendo. No, no es concebible. Roberto, la obra va a crecer, la obra va a crecer. Has empezado con 3, mañana vas a tener 5, pasado vas a tener 7, pasado vas a tener 10, después de un año vas a tener 100 y va a ser una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del Señor. Lo mismo para usted, amado Juan, lo mismo para el pastor Fabián y para todos los ministerios de esta casa. Los ministerios de esta casa van a crecer, van a avanzar y no hay diablo ni infierno que se pueda oponer porque los que estamos con Dios, nada nos es imposible. Vamos a avanzar. Pastor, pero en este momento me encuentro en un tiempo estático. Tranquilo, todo tiene un tiempo bajo el sol, todo tiene su hora. Quizás hoy te toca estar con 3 y gloria a Dios. Pero Dios no te trajo a que hoy tengas 3 y mañana no tengas ninguno. Dios te trajo a que vayas creciendo. Toque a alguien y dígale, vas a crecer. Israel estuvo a punto de levantar una guerra contra sus hermanos por falta de diálogo. Mire a alguien y dígale, charlemos. Mírenlo así, dígale, charlemos. No, ahora no. Charlemos. ¿Tenés una diferencia? Charlemos. El que quiere generar esa disensión no es Dios, es el diablo. Charlá, hablá. ¿Qué te pasa, Zairita, que no me saludaste? No, es un chiste, hija. Luisito, ¿qué pasó que no sonó bien el sonido? Luisito, trata de para la próxima reunión arreglarlo. Tenés que hablar. Abrí tu boca, porque quiere que le diga una cosa. Judíos y samaritanos no se hablaban entre sí por una diferencia. Judíos y samaritanos no se hablaban por una diferencia, teniendo el mismo padre Abraham. ¿Saben lo que es no dirigirse la palabra? ¿Saben que hay gente que dentro de las iglesias no se dirige la palabra por una pequeña diferencia? Bíblicamente, Pastor Pablo, Jesús va a sacar agua del pozo y no tiene con qué. Y viene una mujer samaritana y Jesús le dice, dame beber. Y la mujer le dice, vos siendo judío hablás conmigo, si samaritano y judío no nos hablamos entre sí. Y Jesús le dice, si vos supieras el don de Dios que hay en mí, vos me pedirías de beber a mí y no yo a vos. Porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el agua que yo tengo para dar, el que la beba nunca más va a tener sed.
Y ella de repente empieza a tener revelación y dice, me parece que vos sos profeta. Mirá, se te empezaron a abrir los ojos. ¿Cuál era la diferencia que había entre samaritanos y judíos? ¿Sabes cuál era la diferencia? Que los judíos creían que se adoraba en Jerusalén y los samaritanos en el monte. Ahí está. Pero esa pequeña diferencia dividió un pueblo y lo separó a una distancia que ni siquiera se dirigían la palabra. Claro, yo sé que usted va a decir que eso no pasa acá, pero yo le puedo garantizar que sí pasa. Le puedo asegurar que pasa. Quizás no dentro de esta iglesia, pero quizás entre otras iglesias. No nos hablamos con la iglesia tal. Nosotros no nos juntamos con aquella iglesia. Nosotros, hermano, ¿usted qué cree que va a pasar cuando lleguemos al cielo? Yo creo que Dios va a hacer lo mismo que hacemos cuando vamos a los campamentos de jóvenes, los maestros, los pastores. Juntamos a los que menos bien se llevan para que estén juntos. Yo creo que Dios, cuando lleguemos al cielo, va a agarrar al de la iglesia allá con el de la iglesia allá y el de la iglesia allí los va a juntar. Ahora todos viven acá. No, pero es que vivir acá o el infierno. Entonces a veces lo que parece idolatría no es idolatría, sino es un memorial para testimonio. Josué capítulo 22, unos versos más adelante, del 22 al 27, dice que cuando vinieron a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, ellos respondieron, Jehová es Dios de dioses. Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, que no nos salve hoy, o sea, que nos mande la muerte. Mira a qué punto estaba definida esa gente. Si nos hemos edificado un altar para volvernos en pos de otro que no sea Jehová, o para ofrecer ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan, y nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero al Jordán, un río que nos separa, entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Israel, hijo de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Así vuestros hijos harían a nuestros hijos. Por eso edificamos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de lo que podemos hacer el servicio de Jehová delante de nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz y ahí. Pero entienda la relación y la situación. Israel viene a presentar guerra y le dice, che, pero no hace falta que ustedes hagan guerra con nosotros. Si nosotros nos hemos querido apartar de Dios, que Dios nos mate. Pero nosotros ese monte, ese montículo, no lo levantamos para ofrenda, lo levantamos para testimonio. Mire, hay malos entendidos que pueden destruir generaciones. ¿Y sabe qué es lo que quería hacer Rubén y Gad? Preservar las generaciones. Mire, usted puede perder todo, pero puede perder sus generaciones. De nada vale que yo gane al mundo si no gano a mis generaciones para Cristo. Tan sencillo como eso. Y sabe que a veces el hablar mal, lo voy a poner más profundo, el maldecir. Porque hablar mal es maldecir. El maldecir te puede condenar las generaciones. ¿Cómo así, Pastor Pablo? Sí. Vos maldecías a un hermano y tu generación lo está escuchando, ¿qué te crees que estás engendrando en tus hijos? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Qué le estás infundiendo a tu familia? ¿Qué le estás infundiendo a los tuyos? Que levantes guerra contra los hijos de Dios, si tu guerra es contra huestes, potestades, principados que se mueven en las regiones celestes. Mi guerra no es contra el pastor mongolito o firuleche o... No, mi guerra es con Satanás. Pero hay gente que está más decidida en levantar guerra en contra de las cosas de Dios que en favor de las cosas de Dios y en contra del infierno. Amada iglesia, despiértese porque dice la Escritura que llegará un tiempo donde se van a amontonar muchos maestros según sus concupiscencias para aún meter cosas que van a dañar a los escogidos de Dios. ¿Sabe cómo se meten?
trayendo confusión, confundiéndote lo que Dios te ha puesto dentro en el corazón. Si adentro tuyo está el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿cómo vas a maldecir a aquellos que están peleando al lado tuyo en la buena batalla de la fe? Si no vas a sumar, pues bueno, no restés, quédate callado, bendecí a uno de los que los maldice, porque cuando vos bendecís te está atrayendo a tu vida bendición. Entonces tenés que aprender a hablar. Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de vivir. No juzgues, no critiques si no has entendido. Porque eso le pasó a los fariseos. Y sin darse cuenta estaban entregando al Hijo de Dios. Mire, tengo Santa Cena y ya voy terminando. Me dejaron muy poquito tiempo los adoradores. Vamos a saltar un poquito. Pero hay malos entendidos que pueden romper buenas relaciones. Tome la mano de la persona que tenga a su lado. Tome la mano. Es más, para Pamela, los que están acá, me gustaría que los servidores que están atrás se pusieran como un nexo. Tómele la mano al que está a su lado. Tómele la mano. Ahí, tómense la mano todos. Tómense la mano. Tómense la mano, yo quiero hacer algo. Vamos, pónganse los servidores, están todos allá acomodados en el fondo, parece el secundario. Vamos, vengan para acá, para adelante, amados. Me gusta porque los servidores están como en el secundario, se sientan al fondo allá, vamos, sean un nexo. Yo quiero declarar algo en el nombre de Jesucristo, ahí falta Guadalupe, deja la fotito y ponete ahí con tus hermanos, ahí, uní a alguien con alguien. Hoy todo malentendido en el nombre de Jesucristo se rompe por el poder de la palabra de Dios. Unidos dice la Escritura que somos más y que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Por eso en esta unidad del Espíritu, Padre, declaro sobre esta iglesia un espíritu de unidad. Todo aquello que ha querido venir a dividir, a romper, a destruir, en esta hora lo dejamos inoperante. Declaramos un espíritu de unidad. Dice tu palabra que si dos se pusieran de acuerdo a pedir algo en la tierra, tú lo harías desde el cielo. Padre, yo creo que no hay nada imposible para una iglesia que se une en espíritu y en verdad. Declarar, Señor amado, que en la unidad de tu espíritu vamos a recibir todo lo que estamos esperando, Señor. No hay cosa imposible para el que cree. Por eso en esta hora, Padre, mira la unidad de tus hijos. Señor amado, que ningún malentendido pueda romper las buenas relaciones que tú has establecido. Señor, reprendo todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, todo espíritu de disensión. En esta hora se rompe por el poder de tu palabra. Y si hay alguien que no está de acuerdo con esta visión, pues Padre, córrele un lugar, pero que no esté en este lugar, porque en este lugar habita la unidad de tu Espíritu Santo. Y a través de tu Espíritu Santo, milagros, prodigios, sanidades, Padre Celestial, se van a desatar para esta casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a la presencia del Señor. Quédese así de pie un instante porque tenemos Santa Cena y tenemos algo para hacer. Pero mire, las pequeñas diferencias no te pueden alejar del propósito. Levante su manito al cielo y diga, ninguna diferencia me va a alejar del propósito. Vamos, sacúdalo hacia la mano. Diga, no hay diferencia que me pueda alejar del propósito. Mire, ni el infierno va a poder alejarte del propósito. Lo que Dios ha puesto en tu vida se va a manifestar. Ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de los diseños de Dios en tu vida. Aleluya. Hay personas que por tener un punto de vista distinto han caído en el error del juicio y la maldición por falta de conocimiento. Jesús respondió y dijo, si conoceréis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías del agua viva que tengo para dar. La mujer no conocía, pero por no conocer juzgaba a los israelíes. Ella era samaritana, pero cuando se le reveló Cristo, le dijo, ve y busca a tu marido. No, es que el que tengo no es mi marido, no importa. Anda y predicar. ¿Sabe una cosa? La primera enviada por Jesucristo no fue un hombre, fue una mujer. Una mujer. La primera evangelista. Una mujer que fue y le presentó a todos los samaritanos. Te dice, ay, los hombres. No se confundan. A Jesucristo lo sostenían las mujeres.
Y ahí están los sociópatas o los machistas de hoy. ¿Cómo una mujer va a sostener un hombre? Y hubo una viuda que le dio de comer un profeta cuando no tenía qué. ¡Ay, qué abusador el profeta! No, yo creo que el profeta le dio la oportunidad, la única oportunidad de tener vida. Entonces muchas veces la falta de conocimiento nos lleva a tomar malas decisiones por no aprender a buscar la verdad. Juan 8:32 al 40 dice: y conoceréis la verdad. Y yo sé lo que me va a decir el religioso: yo conozco a Cristo. Él me hizo libre. ¿De qué te hizo libre? ¿Verdaderamente te hizo libre del juicio? ¿Verdaderamente te hizo libre de juzgar y condenar al que no piensa igual que vos? Porque mi Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y bueno, pero escuche, porque acá nos vemos encerrados todos. ¿Qué contestaron los judíos? Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. ¿Qué fueron en Egipto durante 400 años? ¿Cómo dices tú seremos libres? Y Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Es la única que lo entendió. El esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo más tarde o más temprano, porque es esclavo del pecado. Es libre, tiene libre de estar donde sea porque Dios lo ha hecho libre. Libre para adorar acá, allá, allá y donde sea. Es libre para adorar, es libre. Entonces dice que el esclavo no queda en casa porque es esclavo del pecado. Pero el hijo, levante su mano al cielo los hijos de esta casa. El hijo se queda en la casa siempre. ¿Por qué se queda en la casa siempre? Porque el hijo sabe que en la casa todo lo que hay le pertenece. Así que si el hijo los libertare serán verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Por mi palabra que no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto de cerca, del Padre, y vosotros hacéis oído de lo que vuestro Padre. Y ahí, bueno, empieza a darle una serie de enseñanzas. No nos vamos a meter ahí porque si no, no nos vamos más. Pero ahí está la diferencia entre el libre y el esclavo. El libre se queda en la casa. Levante su mano si usted ha sido libre en esta casa. Levante su manito y diga: yo soy libre. Libre de todo juicio, de toda condenación. Hoy cuando participe de la Santa Cena me voy a alinear en el Espíritu. No es cualquier cosa la Santa Cena. Hay gente que toma la Santa Cena con rencor. Hay gente que toma la Santa Cena con ira. Gente que toma la Santa Cena con odio, con raíces de amargura. Hemos declarado que hoy van a suceder cosas imposibles. Mire, yo creo que lo más imposible que tiene que suceder en nuestra vida es que todo aquello que nos aparta del Señor salga de nosotros. Yo le puedo dar un consejo ministerial en esta hora. ¿Puede seguir como está? ¿O puede disfrutar del Evangelio? ¿Qué hace la diferencia? El aniliarme. En aniliarme una casa, en alinearme un padre, en alinearme una visión, en tener una visión y una misión, saber de dónde vengo, hacia dónde voy, saber que quizás en el caminar con Dios haya muchas diferencias entre nosotros, pero ninguna diferencia puede ser más poderosa que la sangre que nos une, que es la sangre de Cristo. Yo puedo pensar diferente a usted, pero eso nunca me va a convertir en su enemigo. Ay, el pastor Pablo lo está predicando por mí. ¿No será el diablo que te está diciendo eso? Analícelo. Porque dice la palabra del Señor que la voz del Espíritu trae paz, trae alegría, trae gozo. ¿Quién es el que ha venido a robar, matar y destruir?
¿Quién ha venido a robar, matar y destruir? Ay, pastor, usted lo está diciendo por mí. No, hijo. Se ha cauterizado tanto tu conciencia que ya no discernís la voz del Espíritu. Se ha cauterizado tanto tu conciencia que crees que delante tuyo tenés un enemigo y no un hombre que quiere bendecirte a través de una palabra. Se ha cauterizado tanto tu conciencia que ves al hombre y no ves a Dios a través del hombre. Por eso en esta preciosa mañana, antes de presentar nuestros imposibles y antes de pasar a la Santa Cena, si verdaderamente queda un poquitito de temor de Dios dentro de tu corazón, tenga un instante de arrepentimiento y pídale perdón al Señor. Antes de participar de la Santa Cena, no lo haga como una costumbre. ¿Sabe por qué hay algunos que cuando piden un imposible se cumple? Porque en su corazón está esa libertad. ¿Por qué otros imposibles no se cumplen? Y porque capaz que todavía no hay libertad. Y se lo dice uno que todavía su imposible no lo ha recibido, quizás en algún área. Todavía tenga que desentronar de mi corazón ese lugar que quiero para el Señor. Entonces levante su manito al cielo ahí donde está. Y si le queda un poquito de temor al Señor, pídale perdón al Señor. Señor, en esta hora como pastor de esta casa, como ministro, si en algo te hemos fallado, hoy nos humillamos debajo de tu poderosa mano. Te pedimos perdón, Padre Celestial, si alguno hemos dañado, consciente o inconscientemente, Señor, en esta hora nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia. Señor, perdonamos porque sabemos que en tu perdón hay perdón de pecado. Pero que si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados. Por eso, en esta hora perdonamos a quienes nos han dañado. ¿Tiene libertad para perdonar? ¿Tiene libertad para abrir su boca? ¿Tiene libertad para en esta hora participar dignamente de la Santa Cena? ¿Sabe que el apóstol Pablo dijo una gran verdad? Dice que hay algunos que están enfermos, debilitados y otros duermen. Ese dormir no lo habló porque tenían sueño, lo habló porque estaban muertos espiritualmente. Los dormidos se pueden despertar. Acá dentro de la iglesia hemos tenido muchos dormidos, que con 2 gritos los hemos despertado. Pero un muerto, por más que uno le grite y le recontragrite, nunca lo va a poder despertar porque está muerto. Yo creo que hoy he venido a hablarle a gente que está viva en el Espíritu, a gente que verdaderamente está dispuesta a salir de esa condición. Hoy reprendo a todo espíritu de manipulación de esta casa, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor que te ha querido infundir el enemigo, todo espíritu de rencor, de amargura, de angustia. Yo conozco a Cristo. No lo conocés, porque si conocieras a Cristo serías libre. Cada vez que Cristo pasaba por algún lugar, Él provocaba cambios. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían. ¿Ha pasado Cristo por tu vida? Pregunto en esta mañana, ¿pasó Cristo por tu vida para provocar cambios? ¿O seguís siendo el mismo, pero con un título de cristiano evangélico? De nada vale la religión sin relación.